De Mateo capítulo 11. En el Evangelio de Mateo capítulo 11 vamos a leer dos versículos solamente. Vamos a leer el versículo 28 y el versículo 29. Gloria al Señor. El Evangelio de Mateo capítulo 11 versículos 28 y 29. Mientras usted lo va buscando, mientras usted lo está ahí, aleluya, encontrando, vamos a meditar bajo el tema la humildad y sus características. Amén. La humildad y sus características. Ok, ¿lo tienen, hermanos? Dice la palabra de nuestro Dios, honrando al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, dice de la siguiente manera: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Tome su lugar, tome su asiento, gloria a Dios, aleluya, y presta atención a la palabra que hoy vamos a meditar en esta preciosa hora de la noche. Dice nuestro tema, la humildad y sus características. Quiero comenzar. Hay tres puntos que quiero tocar esta noche. Esperamos en Dios que Dios nos dé la oportunidad. Como punto número uno, la humildad ante Dios. Como punto número dos, la humildad ante los demás. Y como punto número tres, la humildad hacia mí mismo, o sea, a nosotros mismos. Ahora, ¿qué es humildad? Porque Jesús dice Jesús que aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Entonces, ¿qué es humildad? ¿Qué significa la humildad? ¿Qué es una humildad? Muchas veces nosotros confundimos las cosas con los que no son, porque no hay mayor conocimiento, o no leemos o no estudiamos lo suficiente. Pero bien dicen por ahí, mientras usted lee, algo entiende. Entonces, la humildad realmente, ¿qué es la humildad? ¿Qué es la humildad? Muchas veces confundimos la humildad con características que no es la humildad. La humildad, cuando hablamos de una humildad, rápido se nos viene a la mente una persona que quizás camina agachado. Cuando hablamos de humildad, quizás luego se nos viene a la mente una persona callada. Cuando hablamos de humildad, incluso llegamos a pensar que el ser humilde no debemos usar una buena ropa. Y yo le voy a enseñar algo todo lo contrario en esta noche, según la palabra de Dios, no según lo que yo creo, no según lo que yo pienso, sino según la palabra de Dios. Me estoy explicando, hermanos y hermanas. Ahora, la humildad no es lo que parece. A veces lo confundimos. Vemos una persona que quizás camina despacio, agachado, y decimos, esa persona es tan humilde. Pero la pregunta es, coquéalo a ver si es humilde. A ver, moléstalo, a ver si es humilde. Allí se va a ver la humildad. Vemos la humildad de mucha gente que caminan agachados, no platican, pero diles algo y verás si son humildes. Entonces la humildad no es esa. Esa no es la característica de una humildad. Cuando hablamos de una humildad, hay gente que cuando ven a un ministerio que comienza, a lo mejor el hermano cuando comienza un ministerio, a lo mejor no hay suficiente ingreso, a lo mejor no es capaz de comprarse algo bonito de ropa, algo bonito de zapato. Y conforme el tiempo Dios lo va bendiciendo, y ya vienen las críticas de la gente, decir, aprende a ser humilde, hermano, como cuando comenzó, solo por usar una ropa nueva. Pero es muy importante entender qué es la humildad.
¿Qué realmente es la humildad? La humildad no es esa. Esa no es la humildad. Porque conocemos, por ejemplo, si tuviéramos que hablar un poquito referente a la iglesia primitiva. En la iglesia primitiva, el apóstol Pablo aconsejó al pastor Timoteo que animara a los hermanos creyentes que eran adinerados, que eran ricos, que Pablo dice que los enseñara a ser generoso. Entonces se da cuenta que Pablo nunca reprendió ser bendecido. Pablo nunca reprendió usarse una bonita ropa, porque hay personas que quizás, amados hermanos, pueden tener esas cualidades y no precisamente sean altivos, sino que esa humildad lo vamos a ir conociendo en esta preciosa hora de la noche. Como la humildad ante Dios, el término general de una humildad tiene la virtud de conocer, óigame bien, sus limitaciones. Es una persona que conoce sus límites. Es una persona que conoce sus capacidades. Es una persona que tiene esta virtud de conocer lo que puede y lo que no puede hacer. Ahora, esa es la humildad. Una persona que se humilla porque reconoce que él o ella no tiene esas cualidades o esas capacidades que otro tiene. Ahora Jesús está hablando aquí en cuanto a un descanso espiritual. Jesús está haciendo el llamado. Jesús está diciendo: vengan a mí los que están trabajados, cargados. Hablando verdad, no literalmente de una carga o un cansancio físico, sino hablando a un cansancio del alma. Y luego Jesús dice: aprenden de mí, que soy mansa y humilde de corazón. Y luego dice: y hallaréis descanso. Ahora bien, ¿por qué entonces Jesús tenía que usar la palabra aprenden de mí, que soy manso y humilde, para tener descanso? ¿Qué tiene que ver esa virtud o esta característica de la humildad? Jesús está diciéndole a la humanidad como lo que nos dice a nosotros hoy. Jesús está diciendo: reconozcan. Cuando dice aprendan de mí que soy humilde, Jesús en otras palabras está diciendo: reconozcan que hay cosas que ustedes no pueden hacer. Reconozcan que hay cosas que ustedes no podrán vencer. Reconozcan que ustedes necesitan la ayuda de alguien más fuerte que ustedes. Reconozcan que hay cosas que ustedes no podrán vencer si no es con mi ayuda, nos dice el Señor. Esa es la humildad. La humildad es cuando nosotros reconocemos que hay cosas que pasan en nuestras vidas. Hay cosas en las cuales nosotros nos enfrentamos día a día. Y nuestra humildad al venir a Cristo, óigame bien, cuando una persona viene a Cristo, cuando una persona trae su situación a Cristo, es que está humillándose, está reconociendo que él o ella no puede vencer esos obstáculos y está reconociendo que solo hay un Dios que lo puede ayudar y se llama Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el único que te puede ayudar, el único que me puede ayudar. Entonces es necesario humillarnos. Jesús está diciendo la humildad, o sea, es una virtud de conocer, dice el término de la palabra. Esta humildad es una virtud que nos hace conocer nuestras limitaciones. ¿Qué entiende usted de eso? Es que usted y yo tenemos que entender, hermano y hermana, que cuando una persona se humilla ante Dios primeramente, porque ya les dije, ¿verdad? La humillación o la humildad, punto número 1, ante Dios. Y la humildad con los otros, con los demás, quiere decir con los hermanos. Y luego la humildad conmigo mismo. Pero la humildad delante de Dios, según la interpretación de esta palabra, una persona que se humilla ante Dios es una persona que está reconociendo que sus capacidades no son capaces para salvarle. Es una persona, cuando una persona se humilla ante Dios, es una persona que está diciendo que él o ella no puede vencer los obstáculos si no es con la ayuda de Dios. Quiero hacer la pregunta en esta noche: ¿cuántos creen que eso es verdad?
Yo sí creo que es verdad. Levante la mano el que cree que es verdad. Yo sí creo que esto es verdad. Yo creo que hay cosas que yo no puedo vencer con mis propias fuerzas. Yo creo que hay cosas que yo no puedo vencer con mis propias habilidades. Yo sí creo que hay cosas que no puedo vencerlos ni con ahorros, ni con cosas que yo pueda tener. Yo reconozco que hay cosas que yo no puedo vencer si no es con el poder de Jesucristo. ¿Cuántos de los que estamos aquí reconocen lo mismo? Hay cosas que usted y yo no podemos vencer si no es cuando nos humillamos ante Dios. Porque Jesús está hablando del descanso. Y luego dice: aprenden de mí que soy humilde de corazón. Jesús fue uno de los hombres en ejemplo a seguir como un buen maestro. Jesús siendo Dios, Jesucristo siendo el mismo Dios, como la segunda persona de la Trinidad, Jesús reconoció que Él no se mandaba solo. Usted se da cuenta cuando Él oraba, decía: Padre, si esta es tu voluntad. Por ejemplo, cuando oraba a Getsemaní, cuando Él decía: Padre, pase de mí esta copa, pero no como yo quiera, sino que se haga tu voluntad. ¿Cuántos me están entendiendo acá? O sea que esa es la manera en que Jesús está diciendo: nótanse, muchachos, aprenden de mí. Aprenden de mí, está diciendo el Señor, que Él siendo Jesús nunca sobresalió de la autoridad que el Padre le había dado. Él siempre que oraba, siempre dependía del Padre. Él nunca se autonombraba. Él nunca tomaba decisiones. Siendo Jesús, se humillaba ante su Padre. Aleluya, de nuestro Padre Celestial. Yo no sé cuánto me están entendiendo ahora. Si usted se da cuenta, siendo Jesús, ¿qué necesidad tenía de que Él tenía que humillarse ante Dios para poder hacer ciertas cosas? Él sí tenía todo ese derecho y ese ejemplo de decir: aprenden de mí que yo soy humilde. Aprenden de mí que yo estoy diciendo que yo siendo, podríamos decir en este caso, Él diría en otras palabras, que siendo Jesús, Él nunca se autonombró, porque Él era un Dios, aleluya, que dependía también, ¿verdad?, del Padre. Ahora Jesús dice eso. Eso es cuando una persona reconoce la humildad bíblica. El concepto bíblico de la humildad se refiere a tener un buen entendimiento sobre quién es Dios. ¿Entiende usted quién es Dios? ¿Sabe usted quién es Dios? ¿Realmente conoce usted quién es Dios? ¿Será que conozco yo quién es Dios? Cuando reconocemos quién es Dios y nos humillamos ante Él. David fue un hombre que entendió quién era Dios y lo vemos en el Salmo 8. Vamos a ver conmigo el Salmo 8 rápidamente. Y usted va a ver que este David realmente entendió quién era Dios. Yo no sé si usted ha entendido quién es Dios, pero aquí podemos ver quién realmente era Dios. O sea, dice que la humildad bíblica, el concepto de la humildad bíblica se refiere a un buen entendimiento sobre quién es Dios y quiénes somos nosotros. O sea que tú le das la posesión a Dios, quién es Dios, y tú te posesiones a tu posesión. Ahora vemos cómo David se humillaba y cómo David reconocía la grandeza de Dios. Oiga lo que dice el Salmo 8. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza. A causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Aquí viene: cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? David estaba dando la posesión a Dios y estaba entendiendo que él no es igual a Dios. El ser humano, nosotros tenemos que entender que nosotros no somos igual a Dios. Tenemos que reconocer de que nuestro Padre Celestial, Él es poderoso. ¿Cuántos creen que Él es poderoso?
¿Cuántos creen que Él es fuerte? ¿Cuántos creen que Él es amoroso? ¿Cuántos creen que Él es misericordioso? Él tiene todas esas cualidades, esas características, porque Él es Dios. Y David estaba reconociendo, hermanos amados, esto es cuando tú reconoces, cuando hay cosas en nuestras vidas que nosotros no podemos vencer, no podemos triunfar, pero tú vienes y dices: Señor, esto a mí me dificulta, pero yo sé que tú me puedes ayudar. Tú te estás humillando ante Dios. Estás reconociendo que tus fuerzas no son capaces y que es necesario una fuerza mayor que la nuestra, y solo la puede tener Jesucristo. Solo lo puede tener el Hijo de Dios. Aleluya. El Dios todopoderoso, el Rey de reyes y Señor de señores. Es cuando nosotros reconocemos la grandeza de Dios. Es ahí donde nosotros demostramos nuestra humildad hacia Dios. ¿Por qué es necesario nuestra humildad hacia Dios? Primeramente, porque tenemos que reconocer que Dios es más fuerte que nosotros. Tenemos que reconocer que Dios es más misericordioso que nosotros. Nos lleva a reconocer sus obras. Hay obras que usted y yo tenemos que reconocer en nuestra vida. Y usted y yo tenemos que entender que hay cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y tenemos que entender que el único que lo ha podido hacer se llama Jehová de los ejércitos. Pero cuando una persona no es humilde ante Dios, cuando una persona no reconoce esa humildad o las características de la humildad, es cuando una persona cree lograr las cosas por sus propios méritos. Cree que logró las cosas por sus propias habilidades. Cree que logró las cosas porque es inteligente. Cree que logró las cosas porque ese era su destino. Pero el hombre que se humilla dice: Dios es el que hizo la obra. Nadie más hubiera podido hacer esto sino solamente el poder de Dios, porque Dios es el único que puede hacer cosas grandes. ¿Cuántos lo creen conmigo una vez más? Él hace cosas grandes, cosas poderosas, cosas maravillosas. Cuando tú reconoces la grandeza de Dios, te estás humillando ante Dios. Estás diciendo, aleluya. Por eso dice aquí que es una persona que reconoce quién es Él, quién es ella y quién es Dios. Pero la persona, podríamos hablar ahora cuál sería lo contrario de la humildad: el orgullo. El orgullo es la persona que no reconoce que es Dios el que ha obrado en su vida. Le voy a poner un ejemplo. Le pondré un ejemplo en esta preciosa hora de la noche. ¿Qué ejemplo le voy a poner? Yo no sé cuántos han escuchado la noticia. ¿Saben qué dijo el alcalde? O el gobernador, perdón, no es el alcalde, es el gobernador. ¿Sabe qué dijo el gobernador de Nueva York cuando bajó el pico del contagio de esta pandemia? ¿Sabe qué dijo el gobernador? El gobernador dijo: no fue Dios quien hizo esto. Esto lo hicieron nuestros médicos. Esto lo hicieron nuestros hospitales. Ahora yo le hago la pregunta: ¿usted cree que eso es humildad? Eso es prepotencia. Eso es orgullo. Porque el hombre no reconoce que el que hizo eso fue Dios a través de los médicos. Pero el orgulloso dice: no, lo hice porque yo puedo. Lo hice porque yo soy bueno. Lo logré porque yo soy inteligente. Lo logré porque yo soy, joven. ¿Cómo podemos nosotros entonces reconocer el poder de Dios si no le damos la posesión a Dios a decir: yo lo logré porque Dios lo hizo por mí? ¿Cuántos de los que estamos aquí, Dios ha hecho cosas grandes en tu vida? Dios ha hecho cosas grandes en mi vida. Quizás Dios tuvo que usar el médico, la medicina, el abogado, etcétera. Pero ¿sabe qué? El que hizo todas las cosas se llama Jehová de los ejércitos, y Él es digno de toda honra. Él es digno de toda gloria. Eso es humildad. Eso es humillarse ante la divina presencia del Señor. Por eso David reconoció la grandeza de Dios.
También un momento salió afuera y dijo, miró los cielos y dijo, oh Señor, cuando veo los cielos, dijo él, obra de tus dedos. O sea que él estaba reconociendo que los cielos fueron construidos por Dios. Dice David, de la boca de los niños fundaste la fortaleza de los que maman. ¿Cómo usted podría en este caso reconocer esto también? Imagínese que un niño recién nacido haga cosas extraordinarias. Cualquiera puede decir, mi hijo es inteligente. Cualquiera podría decir, oh, es que mi hijo no sé por qué es así. David está reconociendo que la fortaleza vino de niños o pequeños, es como podríamos decir acá, pequeños elementos. ¿Qué significan pequeños elementos? Pequeños elementos es como cuando, por ejemplo, vemos en el caso de Jesús, cuando convirtió o le dio de comer a 5,000 personas, sin contar mujeres y niños. ¿Con cuántos panes? ¿Con 3,000 panes? ¿Con 10 canastas de panes? ¿Cuántos pescados? Esos son elementos pequeños que él utilizó para hacer algo grande. Entonces Dios puede utilizar elementos pequeños también para nosotros, para hacer cosas grandes. Entonces la humildad ante Dios es cuando tú dices, Señor, me humillo porque reconozco. Es como cuando mucha gente me felicita a mí. Es como cuando mucha gente dice, felicidades hermano. Cuando dicen un ejemplo, buena prédica. Yo les digo gracias, pero en mi corazón yo digo, si no fuera por el Espíritu Santo, yo no podría decir y hablar estas palabras. ¿Cuántos lo creen conmigo? ¡Aleluya! Es lo mismo como cuando si tú cantas, si alguien se acerca y te dice, ay hermana, siga adelante, cuando cantas se escucha bonito. Bueno, tú tienes que aceptar eso, pero tú tienes que entender que el que hace todo eso en nuestra vida se llama Jesucristo. Pero cuando entra el orgullo es cuando tú dices, no, yo lo hago porque yo tengo preparación, yo tengo formación pastoral, yo soy un estudiante, estoy siendo formado día tras día. Pero yo le voy a decir algo, yo reconozco que los estudios de nuestros maestros son muy importantes para nuestra preparación, pero yo reconozco que es Dios quien le da la sabiduría a nuestro maestro, es Dios que me da a mí el entendimiento. Yo sin el Espíritu Santo no podría interpretar la Biblia. Yo sin el Espíritu Santo no podría hacer nada. Yo reconozco que si no es con el poder del Espíritu Santo, yo no me atrevo a parar aquí a predicar esta palabra. Yo no puedo pararme delante de ustedes si no es con la ayuda del Espíritu Santo. Yo reconozco eso. Pero cuando entra el orgullo en el hombre, dice, oh, yo lo puedo hacer porque yo soy fuerte, yo tengo escuela, yo tuve escuela, etcétera. Y está diciendo que él lo puede hacer todo. Eso es cuando el hombre no se humilla. Pero cuando el hombre se humilla, dice, es Dios quien lo hace por mí. Es Dios quien lo hace. Aleluya. ¿Cuántos creen que es Dios quien lo hace por nosotros? Aleluya. David reconoció todo eso. David reconoció que nada de lo que tenía o todo lo que él podía disfrutar, lo disfrutaba por sus propias habilidades o capacidades. Eso es como cuando tú disfrutas de un buen carro. Es como cuando tú compras un buen carro, un buen vehículo, y te ven tus amigos y te dicen, oh wow, pero qué carrazo amigo. Y tú dices, oh mi sudor pues. Entonces tú no estás reconociendo a Dios. Pero cuando alguien te dice, oh wow amigo, qué carrazo, tú dices, sí, esta es la bendición de Dios. Porque si no fuera por Dios yo no podría encontrar ni siquiera una bicicleta. Pero cuando una persona no se humilla, o sea, no reconoce eso, cree que lo logra porque tiene sus capacidades, sus habilidades. Pero el hombre que se humilla dice, es Dios quien me lo da todo. ¿Cuántos creen que es Dios quien lo da todo? Eso es cuando tú te humillas delante de Dios. Dices, es Dios quien me da la vida, es Dios quien me da la fuerza, es Dios quien me da la salud, es Dios quien me ayuda a vencer cualquier obstáculo. Estás poniendo el nombre de Dios en alto. Y la Biblia dice que Dios, aleluya, mira de cerca a aquellos que se humillan, pero mira de lejos a los soberbios, dice la Biblia.
Entonces, esto es la humildad ante Dios. Vamos a ver, por ejemplo, vamos a ver el respeto a un ministerio. Por ejemplo, ya hablamos la humildad ante Dios. Ahora vamos a ver la humildad ante las leyes eclesiásticas. ¿Quiénes son los gobiernos de la ley eclesiástica o quiénes son los? Vamos a ver acá en 1 de Pedro, vaya conmigo por favor. 1 de Pedro capítulo 5, versículo 5. Oiga lo que dice 1 de Pedro capítulo 5 en sus versículos 5. Oiga lo que dice. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos. ¿Están sujetos a quién? Y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿A quién da gracias el Señor? A los humildes. Ahora, ¿qué tiene que ver Pedro aquí? ¿O por qué Pedro nos dejó esta palabra diciendo, jóvenes, estén sujetos a los ancianos? Porque como cristianos, amados hermanos, es muy importante también reconocer y tener esa humildad ante nuestros mayores. Y aunque yo creo que nosotros hoy en día aquí en este país, yo no sé usted, pero yo creo y comprendo, quizás no sea un gran problema, pero yo creo que es un error que tus hijos o nuestros hijos nos llaman vos o tú. ¿Acaso eso lo enseñaron a usted de niño? ¿Verdad que a nosotros no nos enseñaron eso? ¿Cómo nos enseñaron a nosotros? Diga usted. Buenos días, señor. Buenos días, señora. Y decíamos usted. Hoy, ¿cómo nos tratan los hijos a nosotros hoy? Tu papá, dice. Tu mamá. O sea, ellos están diciendo como que están con esa forma, como en esa manera, están diciendo que están al mismo nivel que nosotros. Y no solamente así hablando de niños, sino hablando de la humildad ante la ley eclesiástica, por ejemplo, ante los hombres o los líderes de la iglesia. Igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros. Cuando dice estar sumisos unos a otros, ¿qué quiere decir eso? Por ejemplo, en una congregación, cuando una persona reconoce la jerarquía, le voy a decir algo con mucha humildad y se lo voy a decir esto. Cuando nosotros, si realmente practicáramos esta palabra, esto que dice aquí, cuando la diaconisa o el diácono te recibe y te dice siéntate aquí, para que tú puedas demostrar esa palabra en tu vida, tú no le vas a decir al diácono, yo no me voy a sentar hasta allá atrás, o yo me voy a otro lado. Una persona que es humilde ante, por ejemplo, ante los ancianos o los líderes de la iglesia, hablando aquí Pedro, nosotros nos tenemos que sujetar a los coordinadores, ya sean mujeres, ya sean diáconos. Yo les cuento, en una ocasión yo he sido invitado a predicar en otros lados. Y les cuento que en una ocasión yo llegué a una congregación. Viene un diácono y me lleva y me sienta hasta por allá atrás. Bueno, yo me senté ahí, me puse a orar. Y cuando termino de orar, va otro diácono, me saca ahí, me trae como a otras 2 filas adelante. Me vuelvo a sentar ahí. Y cuando de repente ya me estaba acomodando ahí, cuando miro y llegó otro diácono y me saca y me lleva a la par del pastor. Pero si tenemos esa humildad, con gusto lo hacemos, ¿verdad que sí? Pero cuando somos orgullosos y prepotentes y soberbios, vamos a ir, bueno, ya, tranquilo, ¿me van a sentar o qué van a hacer? ¿Están seguros que me van a dejar aquí? Piénsenlo bien, no es ser que me van a mover por otro lado. Esa es una persona que no tiene humildad. Pero el que tiene humildad y se siente aquí, bueno, disculpe, lo vamos a mover de lado. Está bien, no hay problema. Eso es la humildad que nosotros podemos demostrar como iglesia. La humildad también es obedecernos y someternos los unos a los otros como iglesia. ¿Están conmigo acá? Sí, porque
un ejemplo, yo creo que el pastor sin miembro no es pastor. Y los miembros sin pastor no son miembros. Y tenemos que aprender esa humildad. Si un ejemplo es que hay gente que piensa mal en el evangelio, en la congregación. Hay gente que dice el pastor es el jefe. No, señor, aquí en el evangelio no hay jefe. El jefe se llama Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? El pastor es igual que el diácono. Es un servidor. El diácono es igual que el anciano. Todos tenemos, amados hermanos, una parte del ministerio en la obra del Señor, pero nadie es más que nadie. Todos valemos por iguales. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y esto no depende de edades. Cuando habla de ancianos, quizás se está refiriendo a la edad, porque también es que hoy en día pasa que a veces los jóvenes no obedecen a las personas mayores. Y como cristianos nosotros tenemos que obedecer a nuestros mayores. Pero también es necesario obedecer a nuestros mayores, hablando espiritualmente, tal vez ya no de la edad como anciano. Pero hay gente que dice, el pastor está joven, o el diácono está joven, la diaconisa está joven. Déjame decirle algo, según en el evangelio, si la presidenta de damas fuera la más joven entre todas las mujeres ancianas en la iglesia, pero si hay humildad, se someten a ella, y aunque fuera la más menor en toda la congregación. No dijeron amén, porque yo creo que eso es lo que a veces nos cuesta, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cómo esa patoja me va a mandar a mí? ¿Cómo es eso? Yo conozco la vida, dicen algunos. Entonces eso no nos lleva a nada bueno. Eso se llama orgullo. Y por eso les decía que la humildad no es andar ropita de... No estamos en contra, o sea, yo no estoy predicando en contra de esto, está bien. Humildad no es traer ropita de segunda, traer ropita, pues verdad, así, pues mal. No, eso no es la humildad. La humildad es la actitud de una persona que sabe reconocer las capacidades de él y las capacidades de otra persona. Esa es la humildad. Ahora, podemos ver también, ¿verdad?, lo que nos dice Filipenses. Vamos a ver Filipenses y vamos a ver en este caso el punto número 2, la humildad para con los demás. La humildad para con los demás. Dice que yo estudiaba esto y escuchaba lo que decían unos maestros bien preparados en las escrituras. Y decían ellos que la persona que dice, viera, yo soy bien humilde, dice, viera lo que acaba de decir. Porque la persona humilde no necesita decir si es humilde, porque eso solo lo hace el orgulloso. La persona altiva dice, yo soy bueno. ¿Cómo sabes que eres bueno? ¿Por qué no otros dicen de ti? ¿Por qué no otras personas dicen, esa persona es muy buena? A mí me han dado testimonio así. A mí me han dicho, Dios, viera esa hermana antes, si usted lo hubiera conocido, me dicen a mí muchas veces de miembros de la iglesia. Usted hubiera conocido a esa mujer antes, dice, en el mundo, dicen, esa mujer era tremenda. Y dicen, pero qué bueno que hoy ha cambiado. Entonces es mejor que otro dé testimonio de nosotros. Pero nosotros tenemos que aprender. Digo nosotros, no le digo aprenden ustedes, porque yo me involucro en esto. ¿Cuánto dicen amén, hermanos? Es que la palabra no solo es para la gente, la palabra es para mí también. Oiga lo que dice aquí en el capítulo 2 del versículo 3 al 6 de Filipenses. Lea conmigo, ¿qué dice? Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Nada hagáis, ¿por qué? Por contienda o por vanagloria. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse.
Dice, y me llama la atención este versículo que el apóstol Pablo está diciendo de Jesucristo. ¿Quién era Jesucristo? ¿Quién era Jesucristo? Jesucristo era Dios, es Dios. Tuvo que dejar su trono, tuvo que dejar su gloria, tuvo que dejar todo lo que Él merecía y lo que Él tenía como Dios, y no se escatimó a sí mismo. Vino y se entregó en forma de hombre. Lo humillaron, lo pegaron, le hacían calumnias, le hacían cuanta cosa. Él sufrió todo eso. Él fue como ser humano siendo Dios. Imagínense al nivel hasta donde Él llegó en su humildad, querido hermano, querida hermana. Ahora, ¿qué quiere decirnos esta palabra para con los demás? Cuando dice aquí como superiores a Él mismo, no sentirse más que los demás, eso también es humildad. ¿Están conmigo aquí? Sí, porque hay personas que confunden la humildad con el caminar. A lo mejor el hermano tiene su forma de caminar y dicen, ay, ese hombre es bien creído, ese hombre es bien fanfarrón. A lo mejor el hermano es humilde, a lo mejor solo en su caminar tiene ese defecto. O porque ven al hermano traer un buen carro, dicen, ay, qué creído ese siervo. La riqueza no tiene nada que ver con la humildad, mis estimados hermanos amados. Cuando leemos bien las escrituras, cuando no pasamos 5 minutos en la Biblia, cuando entendemos bien la palabra de Dios, la humildad no tiene nada que ver con las bendiciones. La humildad es, por ejemplo, ya hablando con los demás, ya interpretamos cómo es ser humilde ante Dios, humilde a la congregación, a los líderes. Ahora, para con los demás, dice Pablo, que nadie se sienta más que los demás. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno, dice, a los demás como superiores a Él mismo. La palabra superiores está diciendo mejor que ustedes mismos. O sea que si tú quieres ser mejor, ¿cuántos anhelan ser mejor? Bueno, si quieres ser mejor, así trata a la otra persona mejor que a ti, mejor que a mí. Tratemos a la persona mejor que a nosotros mismos. Ahora, no sentirse más que los demás. Viene aquí, viene esta humildad. Oye, hoy vamos a aplicar este mensaje. Vamos a aplicarlo para nosotros. Dele palmas al Señor. No sentirse más que los demás, ya bien sea por las riquezas o talentos. Ahora, donde sí entra el orgullo en una persona es cuando se cree más por una persona. Por ejemplo, Dios lo bendice. Dios lo bendice en riquezas, en bienes, en casas, en autos, lo que sea. Ya esa persona, si se cree más que los demás por la riqueza, allí está cometiendo ya el error de la humildad y se está haciendo orgulloso. Aleluya. Pero mientras tú tengas riquezas y no te sientes más que tu hermano, no te sientas más que tu hermana, que tenemos que entender que todos valemos lo mismo. ¿Cuántos creen que todos valemos lo mismo? Yo solo sé que hubo alguien que pagó un precio por toda la humanidad y se llama Cristo. Esa sangre derramada en la cruz, esa sangre derramada en la cruz fue derramada por pobres, fue derramada por ricos, fue derramado por negros, fue derramado por rojos, por blancos, verdes, etcétera. Esa sangre preciosa fue derramada para grandes y pequeños, gente con talento y gente sin talento. Esa sangre fue derramada por toda la humanidad. Entonces, no sentirse más que los demás, ya sean por riqueza o talentos. ¿Qué es talento? Hay personas que ya se creen mucho porque tienen un talento. Cuando hablamos de un talento, no estamos hablando solamente en ministerio, sino en trabajos. A lo mejor en el trabajo Dios te dio ese talento y ya sabes manejar computadoras y coordinar gente, etcétera.
y entonces tú vienes creyéndote más que los demás. Eso no es correcto. Eso es cuando la persona ya no es humilde. Pero tú puedes tener todas esas habilidades. Puedes manejar computadores, etcétera, y hacer todo lo que quieras hacer, pero no sentirte más que el que no lo puede hacer. Esa es humildad. No sé si me estoy explicando en esta tarde. O habilidades. ¿Qué significa habilidades? Que si tú tienes la capacidad de hacer algo, no te sientes más que el que no lo puede hacer. ¿Están aquí? Y porque hay algunos que apenas ya pueden cambiar aceite al carro y ya se creen mucho. Al revés, ponen el filtro, pero ya se creen. Aleluya, gloria a Dios. Eso es una persona que ya no tiene humildad. Mientras hayan personas que a lo mejor pueden hacer más que un cambio de aceite, a lo mejor pueden hacer otras cosas, pero nunca se sienten más que los demás. Esa es el evangelio. Esa es a la palabra de Dios. Eso es la iglesia de Cristo, que nadie se debe sentir más que los demás. Aleluya, gloria a Dios. En una ocasión yo necesitaba tirar textura en la congregación, en la iglesia en Alabama. Llamé a un amigo, yo dije, no, pues mi amigo seguramente me va a ayudar. Y le dije, amigo, cuando hicimos el nuevo pedazo atrás, hermana Belma, allá atrás. Entonces yo dije, amigo, explícame, ¿cómo puedo tirar la textura? Y me dice, no puedo, me dice, tendría que estar ahí. Y le dije yo, pero pues ¿cuándo podría venir, aunque sea un ratito? No, me dice, tendría que ir todo el día y me tendría que pagar el día. En otras palabras me está diciendo, no tengo tiempo de enseñarte, quieres que lo haga, lo voy a hacer yo. Eso ya es creerse. Gloria a Dios. Eso no es compartir lo que has aprendido. O posesiones. Hay personas que ya la humildad, estoy hablando de la humildad, digo conmigo humildad. Posesiones, cuando ya estás posicionado en alguna área, ya eres jefe, y entonces ya miras de lejos a los hermanos. Ya eres jefe y entonces ya quiere que los hermanos te rinden tributos. Aleluya, gloria a Dios. ¿Están acá? Amén. Ya porque ya eres jefe, hey, ya no me digas amigo, dígame sir. Si me quieres llamar, dígame hey sir. Ya no me digas amigo, era tu amigo, pero hoy soy jefe. Eso no es humildad. ¿Está conmigo acá? Aleluya. No solo en el trabajo, no solo en la familia, en la iglesia. Como ya soy la diaconisa, ya soy el pastor, o ya soy el músico, etcétera. Entonces ya no saludas al hermano. Yo he escuchado por ahí, a menos que hayan otras razones, pero por las críticas que puedo hacer, pero yo he escuchado por ahí que hay pastores que tienen su propia puerta, después de predicar, de una vez se va derechito, ya está esperando el auto y de una vez se va. ¿Usted cree que eso es humildad? Que no puede saludar ni compartir con un miembro. Dice posesiones o jerarquía. También eso tiene que ver. A mí me gusta mucho y he aprendido mucho y aprendo mucho de muchos ministros. Yo no quiero hablar de mí, yo no sé cómo ustedes me ven, no quiero calificarme yo mismo, pero conozco pastores, hermanos amados, que porque ya son pastores, ya no tienen humildad. Gloria a Dios. Y cuando digo humildad, no le vuelvo a decir nuevamente que porque tiene ya cámaras, que porque... No estoy hablando de eso. Eso son bendiciones. ¿Cuántos quieren la bendición? Amén, aleluya. No podemos confundir el legalismo con la bendición. Sino estoy hablando de la manera donde dicen ellos, si quiere hablar su miembro, dice llama a la secretaria y hace una cita. Entonces eso ya porque es una jerarquía. Pero vemos el ejemplo de Jesús. Miren lo que Jesús hizo. Pablo dice, todo lo que hagas, dice, no lo hagas por contienda, no lo hagas, ¿verdad?, para vanagloriarte. ¿Están aquí? Amén, aleluya, gloria a Dios. Es como que, bueno, es una gran realidad. No es las redes sociales que están mal, sino la gente que lo usa. Estábamos leyendo un artículo ahí y nos reíamos con Ismael, porque dicen, Shakira dice, está mandando miles de dólares a los pobres
y ni siquiera publica nada. Dice, tú apenas das 2 libras de arroz y lo estás subiendo al Facebook. Eso es lo que pasa. Entonces, eso es como cuando tú haces algo, pero solo lo haces para vanagloria. Lo haces para que la gente vea lo que estás haciendo. Aleluya. No, amados hermanos. Gloria a Dios. Yo le dije a un hermano, me hizo la pregunta y me dice, ¿cómo le va en la calle predicando? Bien, le dije yo. No lo hace por likes, ¿verdad? Me dijo, no, le dije yo, los likes me pueden llevar a mí al infierno. Hay gente a mi alrededor y cerca, si no hay likes yo soy feliz. Nuestro único objetivo, nuestra única visión es que las almas oigan el mensaje y reciben la palabra, y que un día lleguemos a la presencia del Señor y que podamos ser libres de todo lo que Dios podría juzgarnos. Mientras hoy tenemos la oportunidad de predicar esta palabra, no estamos buscando fama. Que Dios nos dé la fama a su manera y de la manera que Él nos quiere crecer, pues eso está bien. Pero no, amados hermanos, nada se haga para vanagloria. Gloria a Dios. Aleluya. Dice, apreciar a los demás y ser humilde conforme, ¿verdad?, a la misma medida, reconociendo, número uno, que somos seres humanos y nadie es más que nadie, mis hermanos. En su forma de ser, oiga lo que dice, vamos a ver por ejemplo en el Evangelio de Juan. Evangelio de Juan. A lo mejor hay agüita por ahí, den agüita a los niños, a lo mejor tienen calor, prenden los aires, hermanos, para que usted pueda recibir la palabra de Dios. Vamos a ver lo que dice, vamos a lo que dice Juan capítulo 13, versículos 15, hablando del lavatorio de pies. Esto fue una demostración ética de Jesús en cuanto a la humildad. Oiga lo que dice, bueno, no lo voy a leer, pero ¿cuántos han escuchado la historia que Jesús le lavó los pies a los discípulos? Amén. Gloria a Dios. ¿Han escuchado la historia? Aleluya. Jesús le lavó los pies ¿a quién? A los discípulos. A los discípulos. ¿Quién era Jesús? Maestro. Dios. ¿Quién era Jesús? Era el maestro. Aleluya. Jesús hubiera dicho, Pedro, Juan, vénganse para acá, lávenme los pies. Yo soy el maestro. Aquí lo que yo digo se hace. Aleluya, gloria a Dios. ¿Verdad que no? Él dice que comenzó a lavarle los pies a sus discípulos. Y lea lo que dice capítulo 13, versículo 15. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. ¿Cuál fue el ejemplo que él hizo? Lavarle los pies a sus discípulos. Aleluya. Por eso cuando compartimos la cena del Señor, yo enseño esto a mis hermanos. Y digo esto, pero que valga la pena que lave los pies al hermano, pero que realmente seas humilde. Aleluya, gloria a Dios. Porque ¿de qué sirve lavar los pies al hermano? Pero si no tengo la humildad, no funciona así. Porque ejemplos he dado, dice el Señor, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Eso es la humildad. Jesús se humilló, tuvo que agarrarle los pies a Judas, agarrarle los pies a los discípulos. Mire, Pedro le entró el orgullo ahí, a Pedro le entró la prepotencia ahí. Pero dice, la humildad es pues una condición que niega el orgullo. La humildad es una condición que niega el orgullo. O sea que la humildad, ¿qué es lo que hace? Apaga el orgullo. Amén, aleluya. ¿Qué es el orgullo? ¿Qué es el orgullo? ¿Cómo sería el orgullo? ¿Cómo sería el orgullo de una persona? Si una persona, yo le voy a hacer algo acá, que apaga el orgullo, dice aquí esta lectura. Gloria a Dios, aleluya. Es la humildad. Si lo invitan en una casa humilde, donde no hay mesa, le dan su platito en la mano y su vasito en la mano, ¿dónde va a poner sus tortillas?
El humilde, aunque tenga hambre, va a decir, no, no, no. Después es que estoy lleno, va a decir. Eso lo hace el orgulloso. El orgulloso, aunque tenga hambre, va a decir, ¿qué me va a servir? No, pues un poquito de frijol, mejor otro día. Esa es una persona que no tiene humildad. Con eso no estoy diciendo que pueda comer cualquier cosa. Si hay cosas que realmente le dañan, explícale al hermano, el hermano le va a entender. Hermano, fíjese que esa comida a mí me hace daño, pero si tiene algo más yo como. Pero se dan cuenta, quizás entre los que estamos aquí no. Quizás entre los que estamos aquí no hay. Pero hay personas que de repente, ahorita yo quizás no entiendo por esto que está pasando, si quiere por precaución, pues yo creo que no lo condenamos por eso. Pero hay personas que de repente te dicen, te sirven un vaso de agua y te dicen, no tendrá vaso desechable de casualidad. O sea, ¿por qué? Porque muchas veces el orgullo de una persona es orgulloso y quiere todo, ¿verdad? Por ejemplo, a la manera, como siendo orgulloso. Y con este orgullo debemos de trabajar todos los días. Vamos a ver lo que nos dice también el orgullo conmigo mismo. ¿Están dispuestos a recibir esta palabra esta noche, mis hermanos? El orgullo conmigo mismo. Podríamos decir mi propia humildad. Conmigo mismo hay personas que no son humildes ni con ellos mismos. ¿Cómo una persona puede darse cuenta de su misma humildad? Le voy a explicar. Como punto número 1, reconoce sus defectos. ¿Reconoce usted sus defectos? Aleluya. ¿Será que reconozco yo mis defectos? Una persona que no es humilde consigo mismo, él no va a reconocer sus defectos. ¿Están acá? Él no va a reconocer sus defectos. Él siempre va a creer que es perfecto. Ella siempre va a creer que es perfecta. Ella siempre va a creer que no tiene errores. Eso no es la humildad con uno mismo. Dice, la humildad conmigo mismo, debo darme cuenta de mis defectos. ¿Se da cuenta de sus defectos? A veces no. A veces no nos damos cuenta de nuestros defectos. A veces no queremos aceptar nuestros defectos. Una persona que no acepta su defecto no es humilde ni consigo mismo. ¿Están aquí? ¿Qué es reconocer sus propios defectos? Es reconocer sus cualidades también. Bueno, perdón, vamos antes de saltar ahí. Una persona que reconoce sus defectos es una persona que reconoce también sus propios errores. Si usted reconoce su error, es una persona humilde. Pero hay personas que nunca reconocen su error. Que aunque sea su error, y es una persona que se aferra a creer que no tiene error. Eso no es humildad consigo mismo. Ahora, también conmigo mismo, ¿cómo puedo darme cuenta de mi propia humildad? Es a través de mis mismas cualidades o mis mismas capacidades. Una persona que es humilde consigo mismo reconoce y acepta lo que es capaz y acepta y reconoce lo que no es capaz. ¿Me explico, hermanos? Sí, porque una persona que no reconoce sus capacidades es una persona, por ejemplo, podríamos poner varios ejemplos. Podemos poner varios ejemplos de cómo aceptar nuestras capacidades. ¿Usted sabía que todos los que estamos aquí hay ciertas capacidades que usted y yo, me estoy refiriendo a ustedes y a mí, y yo debo reconocer que hay capacidades que yo no puedo tener y que tengo que reconocer que hay otros sí lo puede tener? ¿Cuántos dicen amén? Amén, aleluya. Pero cuando una persona no reconoce sus capacidades, es cuando lo cree tener todo, lo cree hacer todo,
él o ella piensa que lo está haciendo bien, aunque lo está haciendo mal. Pero la persona que reconoce su capacidad dice, yo no puedo hacer eso. O dice, sí puedo hacer eso. Esa es una persona humilde consigo mismo. La humildad es una virtud que me aventajea y me desventajea. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que es una virtud que me puede dar ventajas o me puede dar desventajas? Es una virtud que me puede dar ventajas a decir, por ejemplo, escuchaba a un maestro bíblico. Son personas que han llegado a las alturas y realmente son dignos de imitarlos, son dignos de copiarlos. Y le hicieron una pregunta. Y cuando le hicieron la pregunta, óigame, ¿qué contestó él? Cuando le hicieron la pregunta, él dijo, fíjase que no le puedo responder porque no sé lo que le puedo decir. Si desea preguntarle a alguien más, o si no, pues deme tiempo, yo voy a estudiarlo, luego le doy la respuesta. Cualquiera podría decirse, oh, quedó mal el siervo. Aunque se burlen de él. Oiga, mi hermana, aunque se burlen de ti, pero es mejor que usted diga la verdad. ¿Cuántos dicen amén? Que usted reconozca su capacidad. Quizás aquí hay hermanas casadas, ya de lo que se salvaron, hermanas. Pero hay señoritas, a lo mejor el novio le dice, oye amor, como son novios, ¿verdad? Y son jóvenes, y tú sabes preparar arroz chino con huevo, ahí sí me queda bien, dice. Y más bien quemado le queda. Esa es una persona que no reconoce su capacidad, o lo dice solo para que no le dé vergüenza. Amor, ¿sabes hacer algún mole mexicano? Ay, vieras cómo me queda uno, pero delicioso. Y a lo mejor no le queda bien, pero lo hace, ¿por qué? Porque para no quedar en vergüenza. Pero una persona que es humilde consigo mismo dice, mira, lo siento, a mí no me queda nada bien eso. Yo no me voy a esforzar a creer quién soy. Yo debo decir quién soy. ¿Cuántos dicen amén aquí? Yo debo reconocer quién soy. Y sin darse cuenta que todo esto muchas veces batallamos y los tenemos. Entonces cuando una persona es humilde consigo mismo dice, no lo puedo hacer. Que aunque se burlen de ti, pero es mejor que seas honesto contigo mismo. Te desventajea. ¿En qué forma nos lleva la desventaja? Es cuando creemos hacerlo y lo puedes hacer mal. Entonces eso es un error. Llega un hombre a buscar trabajo en un taller y le preguntan, le dicen, ¿tiene experiencia? Oh, sí, dice, muchos años. ¿Estás seguro que tiene experiencia? Le digo, porque mire, vamos a ser sinceros, le dijo al patrón. Si usted sabe, pues lo voy a recibir con experiencia. Y si usted no sabe, lo voy a recibir sin experiencia y vamos a enseñarle. Él dijo, no, yo ya sé. Bueno, le dijeron, está bien. Entonces usted es contratado con experiencia. ¿Cuándo comienza? Hoy mismo. Ok, hicieron toda la papelería. Hágame el favor de bajarle la transmisión a este carro que está allá. Quitándole la llanta de atrás estaba, no sabía ni en dónde estaba la transmisión. Ese es cuando te lleva vergüenza a creer que tú puedes cuando realmente no puedes. Una persona humilde consigo mismo dice, ¿sabe qué? No lo puedo hacer. No tengo la capacidad. Eso es una persona y esto es la humildad. Y tenemos que aprender, como dijo Jesús, y ya terminando nuestra lectura, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Le dan aplauso al Señor. Porque esto hay que decirlo y demostrarlo con la humildad. ¿Dicen amén, mis hermanos? Entonces, esas son las humildades. Hablamos de la humildad ante Dios, reconocer a Dios como un Dios poderoso que es, hermanos, hace cosas grandes. Reconocer y humillarnos ante nuestros líderes. También hablamos, ¿verdad?, sobre cómo yo debo, aleluya, valorar a los demás. Cómo debo ser humilde con los demás. Y terminamos con el punto de decir, cómo yo puedo ser humilde conmigo mismo. Y yo estoy terminando con esto. Y yo les digo algo.
Yo a veces me siento, cuando no me siento capaz de traer una prédica, cuando no siento que he pasado horas porque yo no preparo las prédicas de 10 minutos, y si siento que no soy capaz de interpretarlo. Hubo un tema que me llevó casi 3 meses para yo estar convencido conmigo mismo y poder tirarlo. ¿Por qué cree que la gloria es para Dios? Pero hay hermanos que nos felicitan porque tratamos de hacerlo bien. Entonces, cuando yo sé que no puedo, mejor me busco algo diferente y presento algo que yo creo y estar seguro poder interpretar, y no forzarme a interpretar algo que no es así. Esto también es parte de nuestra humildad y reconocer nuestra capacidad. Vamos a